emprendedores, profesionales, empresas y empresarios comparten con nosotros sus lecciones de éxito. Hablemos de marketing. Una de las competencias más importantes en el mundo de los negocios es el pensamiento estratégico, y por esto tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. Carlos Yunen es estratega de negocios, ingeniero organizacional y conferencista de alto impacto, cofundador del Centro Gerencial Meta y socio director de su división de consultoría empresarial desde 1997, especializándose en los temas de pensamiento estratégico, transformación estratégica de organizaciones y desarrollo de líderes. Es co-creador de la herramienta APM, acelerador de procesos mentales, y creador de una metodología para la elaboración y establecimiento de estrategias empresariales fundamentadas sobre procesos de creatividad que garantizan la innovación, la diferenciación y la consecución de posiciones competitivas altamente favorables para sus clientes. Facilitador internacional en el Colegio de Investigación y Desarrollo Empresarial Colinde de México, y ha facilitado seminarios y talleres en diversos países como Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Guatemala y Costa Rica. Puedo continuar, porque además de eso es parte de la Junta Asesora Internacional de la revista Fórum Empresarial, una publicación de la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras. Puedo continuar, Janet, pero ya vamos a darle el paso entonces a Carlos Yunen, que hoy nos va a hablar acerca de las claves para incentivar el pensamiento estratégico en los equipos. Dijo Henry Ford que pensar es el trabajo más difícil que existe. Tal vez por ello tan pocas personas lo hacen. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias, José Ignacio. Janet, encantado de estar con ustedes. Pues así es, como dice, precisamente yo acostumbro a utilizar mucho esa cita cuando estoy trabajando en los talleres de pensamiento crítico y pensamiento estratégico, porque realmente, ¿qué tenemos que hacer para fomentar en los equipos, en los grupos de trabajo, el pensamiento estratégico? Bueno, lo primero es, aunque parezca raro o exagerado lo que voy a decir, es permitirles pensar y enseñarles a pensar. Y quizás quien nos escucha puede decir, pero yo pienso desde que nací, quizás desde antes. La pregunta es, ¿realmente se enseña a pensar? ¿Realmente en general pensamos? O la perdón Carlos, o la famosa pregunta, ¿saber pensar de manera estratégica se nace o se hace? Exactamente, y esa es una gran incógnita, pero bueno, el spoiler, se hace. Lo que tenemos que tener conciencia es de cómo podemos hacerlo. Para comenzar a hablar de ese tema, pensemos que nuestro cerebro, que es el órgano donde reside nuestra función mental y de pensamiento, tiene 1.000 millones de neuronas. 1.000 millones de neuronas que al interconectarse pueden generar infinitos estados, y por lo tanto el pensamiento es infinito e ilimitado, y de ahí viene toda la capacidad creativa del ser humano. Pero veamos, el cerebro tiene dos hemisferios, eso lo sabemos, un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es un hemisferio lineal, detallista, analítico, numérico, verbal, y que hace las cosas de manera secuencial, 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, ABC. El hemisferio derecho, por su parte, es el hemisferio al cual se asocian las funciones de pensamiento creativo, de imágenes, de colores, de conjunto sistémico, imaginativo, emocional. Si vemos cuidadosamente, el sistema educativo tradicional está muy orientado, para no decir casi totalmente orientado, al desarrollo de las capacidades del hemisferio izquierdo. Sí, señor. Y entonces el hemisferio derecho se queda en el olvido. Pero peor que eso, el hemisferio izquierdo tiene el 5% de la capacidad de procesamiento del cerebro. El otro 95% está en el derecho, por su rapidez, por su capacidad de ver conjuntos, simultaneidad.
Y el asunto está en que los dos deben trabajar juntos, porque el izquierdo es el que tiene la capacidad de poner objetivos, metas, números, orden, y el derecho tiene una extraordinaria capacidad de procesamiento y ejecución. Entonces tenemos que comenzar por ahí, y para eso tenemos que transmitir, que formar, que capacitar, que practicar en técnicas que nos permitan la integración funcional real de ambos hemisferios de una manera consciente. ¿Qué es lo más importante? De una manera consciente, porque nosotros utilizamos los dos hemisferios y todo su potencial, pero si lo hacemos de una manera inconsciente, se está desaprovechando. Es como si tú tuvieras un vehículo de Fórmula 1 corriendo a toda velocidad y el piloto estuviera en otro vehículo. El vehículo va por un lado, el piloto va por otro, o el piloto está desmontado del vehículo y está tratando de correr con las piernas. No vas a ganar la carrera nunca. El piloto va a pie. Exacto. Y el vehículo va sin piloto. Es el desastre perfecto, con todo el potencial que hay ahí si los dos trabajan juntos. Y de eso se trata. Mira qué interesante eso que tú estás comentando. Precisamente de repente cómo se comienza a evidenciar cuando se pone en ejecución uno u otro hemisferio. En ese mismo orden, ¿cuáles serían entonces, Carlos, los síntomas, por así llamarle, de las personas que no están implementando un pensamiento estratégico, o de los equipos que no están implementando un pensamiento estratégico? En primer lugar, un énfasis en ver hacia atrás. Te fijas que a veces decimos, vamos a hacer un ejercicio de planificación estratégica. Y planificación estratégica no es lo mismo que pensamiento estratégico. No. Y cuando decimos esto, decimos, ok, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Y ahí suena el timbre. Equivocado. Rojo. No, jamás. Evitemos esto. El pensamiento estratégico no nace de ver hacia atrás, porque el futuro no es una proyección del pasado y mucho menos tampoco del presente. El futuro, sobre todo cuando hablamos de una organización, de una institución o de una empresa, tiene que ser creado de manera deliberada, diseñado. En otras palabras, tenemos que comenzar por visualizar el futuro que queremos, la realidad que queremos hacia el futuro, 4, 5, 7 años. En ese sentido, muchas veces se habla de la visión y se escriben unas frases muy bonitas en letras negras. La visión, como su nombre lo indica, tiene que ser una visualización creativa del estado que queremos, retador, ideal, colorido, con imágenes, con sonidos, con emoción. Si no podemos diseñar una visión de esa manera, ya comenzamos por restringir las capacidades de pensamiento creativo y estratégico que tiene nuestra mente. Por lo tanto, el primer síntoma de que no estamos pensando estratégicamente es mirar hacia atrás. El segundo es comenzar por focalizarnos en los detalles y no en el marco amplio. Si comenzamos por los detalles, nuestra vista se va a quedar en el corto plazo, en el paso a paso, y puede que diseñemos un camino que nos lleve al lugar equivocado. Entonces, los paso a paso van después, cuando tengamos el marco general definido, con una gran visión, con un gran objetivo, con un entusiasmo, con una convicción de que lo que estamos haciendo al pensar estratégicamente es diseñar qué sí queremos que suceda y cómo sí haremos que suceda. Yo acostumbro decir la diferencia entre a veces planificar estratégicamente, no pensar estratégicamente, es que nos concentramos en hacer lo espacio posible. Cuando el pensamiento estratégico lo que busca es hacerlo sin espacio posible. Es hacer que sea posible. Fíjate que estás presentando aquí como una revisión de lo que hasta este momento se ha hecho en las organizaciones a la hora de desarrollar un pensamiento estratégico.
entre los pares, entre los ejecutivos, para desarrollar nuevas iniciativas. Estás diciendo, para hacer todo eso hay que involucrar emociones y hay que sacar del cerebro, pues, no solamente el pasado, sino todo lo que yo proyecto a futuro. Estás integrando otro elemento en el pensamiento estratégico, no es tan fácil como lo planteas, Carlos. Así es, así es. Y cuando hablamos de emociones, no estamos hablando de dejar que la emoción guíe un proceso de pensamiento. Lo que estamos diciendo es, por ejemplo, si vas a poner un objetivo, sí, y tu objetivo es desarrollarte y lograr que tu negocio tenga, digamos que el lugar número 1, estar posicionado como el número 1 en la provisión de tal o cual servicio en tal mercado. Sí. Lo primero que tú tienes que hacer es imaginarlo. Lo primero que tienes que hacer es verlo, visualizarlo y ponerle la emoción del entusiasmo. De ese entusiasmo, sí, de que lo estás logrando y de que eso es posible, para luego traducirlo en términos de palabras, de números, de fechas, que te den la guía de esa estructura que pone el hemisferio izquierdo. Interesante. Aquí vemos un elemento también en el pensamiento estratégico de los colaboradores, de los equipos, y quiero como llevarte un poquito al principio donde decías, se hace, hay que desarrollar pensamiento estratégico en la gente, y el sistema educativo que se tiene no lo permite actualmente, no lo trabaja de manera profunda. Exacto. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo nosotros contratar una persona que tiene un expertise técnico, tiene un conocimiento profundo en un área, o es muy bueno a la hora de hacer análisis y de llevarlo a cabo? ¿Cómo nosotros hacer ese copy entre todos los demás ejecutivos, entre todos los demás colaboradores? Y encima junto con lo de Janet también, Carlos, porque Janet mencionó algo interesante, o sea, es un tema incluso del sistema. ¿Desde cuándo debería comenzarse a incentivar el pensamiento estratégico? Porque siento de que no es un tema de que las empresas no lo están incentivando per se, sino también que es una herramienta con la que muchos simplemente no cuentan. Interesante lo que me estás diciendo. Fíjate, ustedes mencionaban que hay una herramienta por ahí que yo he creado con el doctor Eric de la Parra, que se llama APM, Acelerador de Procesos Mentales. Nosotros lo que hemos hecho en esa herramienta es precisamente incorporar elementos de pensamiento estratégico, de pensamiento lateral, de pensamiento creativo, sí, para guiar procesos de pensamiento estratégico que culminen en un plan realizable, pero a la vez que lleve a la organización a un nivel superior de desempeño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es formable, se puede formar. En primer lugar, quitarnos el tabú de que dibujar, de que usar colores, de que codificar colores, de que usar, por ejemplo, esquemas mentales o mapas mentales en una empresa. Eso es algo raro. No, eso amplía la capacidad creativa y la capacidad de pensamiento y la capacidad de ver estratégicamente. Segundo, incentivar y formar en el uso de técnicas de pensamiento lateral, de pensamiento crítico y de pensamiento creativo. Eso se hace, eso se puede hacer, pero con método y con práctica. Y por otra parte, tener una predisposición en el sentido positivo de la predisposición hacia el pensamiento propositivo. A veces se hace planes estratégicos buscando cómo evitar que pasen cosas. Se hacen por miedo, por temor. No, vamos a pensar en cómo sí, vamos a pensar en cuáles son los caminos que tenemos que construir, porque de eso se trata la estrategia.
de crear caminos, de crear alternativas que en un contexto nos lleven a un destino deseado. Entonces el pensamiento estratégico existe para eso y lo que sí se requiere al principio es que el equipo sea guiado, porque si no tiene las competencias necesita un acompañamiento para que se les pueda pues desarrollar esas competencias. Y algo interesante aquí siempre, y esto comienza en el hemisferio izquierdo, poner objetivos claros, específicos, medibles, acotados en el tiempo. ¿Por qué? Porque así de maravilloso como es el cerebro y con toda esa gran capacidad que tiene algo que se llama una función teleológica. Teleológica viene de teleos, que quiere decir metas, fines. En otras palabras, nuestro cerebro está orientado a fines, a metas, a finalidades. Yeah. Por lo tanto, cuando no le ponemos metas al cerebro, el cerebro deambula de un lado a otro con extraordinaria capacidad y velocidad, pero sin apuntar a un destino específico. ¿Cuánta luz agrega a eso que dices? Y en mi experiencia conozco muchas personas que no se embarcan en un proyecto si no tiene un fin claro, un fin último. Muchas veces la apatía con la que se desarrolla una iniciativa en la organización, en la empresa o quizás en un equipo de emprendimiento es porque tú no le ves el fin último a eso que está que se está planteando. Carlos Yunen conversa con nosotros sobre cómo desarrollar ese pensamiento estratégico en los equipos de trabajo, en la gente con la que nos relacionamos y cómo la organización puede tener capacidad mayor con esta herramienta. ¿Tienes técnicas y habilidades para desarrollar ese pensamiento estratégico? Claro. Pues como les decía, quizás aquí ahora comenzar a hablar de esto, el tiempo nos traicionaría. Okay. Pero sí, en primer lugar yo recomendaría, ante todo, soltar amarras y soñar, imaginar. Hacernos la pregunta, por ejemplo, en el año 2022, sí, si yo cerrara los ojos y pensara como que algún extraterrestre me bajó de algún lugar y pues me llevó y yo regresé 5 años después, así de repente, sin darme cuenta. ¿Y qué estoy viendo en mi empresa, en mi institución, en mi organización? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hemos logrado? ¿A dónde hemos llegado? Pero mirarlo desde la perspectiva del sueño deseado, de lo ideal, idealizar esa posición futura y luego expresarla en imágenes, expresarla en emociones, en sentimientos, expresarla también en números, expresarla en palabras. Comenzar con ese ejercicio y luego decir, ok, ¿cómo llego ahí? ¿Cuáles van a ser los escalones que me van a llevar ahí desde donde estoy hoy? ¿Y qué yo tengo que hacer en cada momento, tanto en términos de acciones específicas como de preparación? Eso es una de las técnicas rápidas que podemos usar. Yo también recomiendo entrar en el tema de estudiar herramientas de pensamiento lateral y de pensamiento creativo, y en eso estudiar a Edward de Bono, por ejemplo, puede ser muy útil. Edward de Bono tiene una cantidad de libros, de publicaciones muy prácticos, con técnicas y herramientas prácticas de cómo pensar así lateralmente y por lo tanto llevar a un pensamiento estratégico creativo. Por otra parte, como decía antes, cuando te sorprendas pensando en por qué esto no va a funcionar, en cuáles limitaciones tenemos, en qué ha pasado antes, en cómo el pasado funcionó, trabajó, evolucionó. Sí. Cuidado, advertencia, peligro, revisa tu pensamiento. Obviamente tienes que tener una dosis de realismo, pero evitar que el realismo que el miedo se disfrace de realismo.
Y si te sientes estirado, si sientes un sustito en el estómago, quiere decir que vas por buen camino. Uh-huh. Y si tus competidores te dicen que estás loco, estás loca, que es lo que estás inventando, creo que vas por muy buen camino. Carlos, algo que comentábamos fuera del aire es precisamente que sin una cultura organizacional que sea sólida, la ejecución de un pensamiento estratégico pues llegaría a ningún lado, porque al contrario, el pensamiento estratégico debería ser parte de la cultura organizacional. Incluso, algo que tú y yo mencionamos es que el pensamiento estratégico sería el cimiento, sería la zapata de la toma de decisiones estratégicas. Tú mencionaste algo clave desde el inicio, y es que, a ver, uno de los desafíos principales que enfrentan las empresas, los emprendedores, es que confunden planificación con pensamiento estratégico, y no es lo mismo. En ese sentido, desde el punto de vista de la cultura, de cómo la empresa, cómo el líder, cómo el emprendedor acciona, ¿cuál sería entonces lo primero que tenemos que comenzar a borrar hoy para abrir paso a un pensamiento estratégico? Bueno, mira, cuando yo hablo de cultura, yo prefiero pensar en cómo se hace un cambio de cultura. Hay que modificar la cultura organizacional entonces para comenzar a pensar estratégicamente. Así es correcto. Como Peter Drucker dijo una vez, la cultura se come a la estrategia. Es cierto. Sí, oye, y con una facilidad increíble. Entonces, cuando estamos en un proceso de pensamiento estratégico, algo que recomiendo a mis clientes continuamente es: definamos la cultura que queremos para que estas estrategias que están plasmadas en este plan sean viables, para que la cultura apoye a la consecución de estos planteamientos y no que choque contra estos planteamientos. Entonces, porque va a ganar la cultura, a la larga la cultura gana. Entonces, el asunto está, primero definimos cuáles son esos rasgos, y va a depender de lo que salga en ese proceso de pensamiento. Si estás hablando de ser muy agresivo, de expandir, de crear productos nuevos, de entrar a mercados nuevos, tú vas a tener que fomentar el desarrollo de una cultura de innovación, de prueba, de atreverse, entonces de riesgo, y eso va a marcar una diferencia. Entonces, lo primero es eso: ¿cuál es la cultura que conviene establecer, diseñar, desarrollar y establecer para que esto se haga posible, esto que estamos planteando en la estrategia? Entonces, por otra parte, con la cultura hay que tener mucho cuidado. La cultura organizacional. Correcto, la cultura organizacional. Porque la cultura organizacional es como el agua de la piscina. Tú te subes a un trampolín de 21 pies y tú la ves allá abajo, plácida, fresca y tranquila. Si te lanzas sin saber hacer un buen clavado y aterrizas, o mejor dicho, acuatizas de barriga, ya sabemos. Lo vas a recordar por el resto de tu vida. Es así. Esa es la cultura. Entonces, si te vas de frente con la cultura va a ganar siempre. Entonces, ¿qué haces? Tienes que ir creando la nueva cultura, las nuevas conductas, el nuevo modelo de comunicación, el nuevo vocabulario, para que vaya desplazando al viejo sin enfrentarlo. Es la manera en que nosotros llevamos los proyectos de transformación cultural, de cultura organizacional, con nuestros clientes en nuestros procesos de consultoría. Y algo que ayuda mucho ahí también es el aporte de la diversidad, acoger la diversidad, porque en la diversidad está la ampliación de los puntos de vista, y una cultura que acoge la diversidad, que promueve la innovación y que cree en el ser humano como creador de la realidad de toda empresa, de toda organización, tiene unas bases fundamentales para poder acoger procesos de pensamiento estratégico realmente creativos, dinámicos, propositivos. Interesante lo que comentas, Carlos.
en esta parte de crear en la organización pues espacios donde se pueda desarrollar un poco la creatividad y se pueda desarrollar también todas esas técnicas para crear un pensamiento estratégico mucho más orientado a resultados. Esas capacidades individuales que tienen los seres humanos, llevarlo a un fin, a un propósito. Hablando de pensamiento estratégico, suena como muy gastado este término. Siento que se ha usado de él. No sé tu impresión. Bueno, en el mundo de los negocios se ha abusado de tantos términos que yo creo que tenemos que hacernos una revisión. Sí, porque lo que sucede es, mira, se empieza a hablar de temas y se acoge de manera indiscriminada, sin pararnos a reflexionar lo que implica. Un idioma es muy rico y la palabra es poderosa. Y cada palabra encierra en sí misma la energía de un significado específico. Entonces, a veces nos ponemos a hablar, por ejemplo, cuando comenzamos a desnaturalizar la estrategia y el pensamiento estratégico, cuando comenzamos a justificar procesos de mejoramiento como si fueran estratégicos. El mejoramiento es clave, es esencial. Luego que tú tienes un proceso de una estrategia definida, un proceso de pensamiento estratégico que te ha definido una estrategia, que vas en el camino, por supuesto tú necesitas de un proceso de mejora continua que te lleve a que todos los días te mejores, crezcas, cambies, te desarrolle, y evitar dejar en el olvido procesos, estructuras, políticas. Perfecto. Pero desde el momento que comenzamos a pensar que ese proceso de mejora continua, operativa, a corto plazo, es estratégico, ya desnaturalizamos el proceso y la palabra estrategia, el pensamiento estratégico. Es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cada cosa tiene un nombre por alguna razón. Vamos a usarlo adecuadamente. En ese abuso a veces incurrimos todos, muchas veces por la ignorancia de incluso manejar el proceso creativo, manejar el proceso de sacar buenas estrategias y llevar al equipo a que entienda todo lo que se está haciendo a futuro. Sí, viendo todo esto en que nosotros hablamos de estas técnicas, tú hablabas hace un momento de algunas técnicas para desarrollar ese pensamiento creativo. Imagínate que somos emprendedores y que estamos tratando de desarrollar una nueva idea. ¿De dónde obtenemos fuentes para desarrollar ese pensamiento estratégico, para crear realmente estrategias funcionales para nosotros? Excelente. Y en ese mismo orden, Carlos, porque a ver, como emprendedor me pongo en la silla, Janet, y me frustro porque digo, el pensamiento estratégico también viene dado, o vamos a decir que se ve incentivado por las experiencias y el tema de prueba y error. Y tú sabes que no has estado pensando quizás de la manera más eficiente, más efectiva en prueba de cumplimiento de tus objetivos. Pero como emprendedor, de repente estoy nuevo, estoy verde y digo, óyeme, pero ¿cómo comienzo? Porque es que no tengo eso, como que no sé por dónde arranco. Mira, en primer lugar, y qué bueno que ustedes traen el tema del emprendedurismo, porque también el emprendedurismo es uno de esos términos de los cuales se ha abusado. Pero mucho. Primero, porque a veces se piensa que ser emprendedor es equivalente de inventar e improvisar y que todo se justifica en esa línea. Y no, realmente el emprendedurismo es un proceso estructurado también. Y que requiere de una formación. Entonces, yo sugiero, desde la perspectiva del tema que estamos tratando, primero, formarse. Y leer
leer, viajar y formarse. Yo creo que son 3 claves fundamentales para pensar, pero viajar para ver cosas nuevas, no para llegar a un país y buscar el primer restaurante dominicano que aparezca, ¿verdad? Porque le hace falta la comida, la bandera dominicana, no, para nada. ¿Y cuál es la idea? La idea es, por ejemplo, déjame ver cosas nuevas, déjame ver qué pasaría si tener una predisposición a pensar, ¿qué está faltando aquí? ¿Qué necesita esta gente? Si yo fuera esa persona, ¿qué estaría yo requiriendo? ¿Cuáles serían mis inquietudes, mis sufrimientos, mis dolores, mis aspiraciones? Pensar como otro, que es ese público al cual tú quieres atender, ponerte en los zapatos de ese público, y es lo que se hace, por ejemplo, con una herramienta que se llama el mapa de empatía. Eso es algo que se puede investigar acerca de lo que es el mapa de empatía, como decía antes, leer, formarse, estudiar los métodos de Edward de Bono, de pensamiento creativo, lateral y paralelo. Ya lo anoté para hacer mi lectura obligada el fin de semana. Qué bueno. ¿Se puede decir entonces, Carlos, que el pensamiento estratégico se ejercita? Claro que sí, se ejercita, y yo te digo algo, se ejercita hasta como pasatiempo. Aunque tú digas, óyeme, es que yo no tengo por qué estar pensando, si yo fuera tal o cual empresa, ¿qué yo haría? Sí, es un ejercicio interesante. Si yo fuera esta empresa, ¿qué yo haría? Si yo fuera este producto, ¿qué yo haría? Si yo fuera esta marca, ¿qué yo haría? ¿Por qué? ¿Para quién? Si yo estoy en el lugar de tal o cual consumidor, ¿qué yo estaría pensando, queriendo, sufriendo? ¿Y cómo eso se resuelve de una manera creativa y efectiva? Otras cosas que podemos hacer también es formarnos en pensamiento crítico, cuestionar. Si tomas un artículo del periódico y lo lees y te lo tragas como el tiburón el anzuelo, sin cuestionarlo, estás absorbiendo información que puede ser totalmente subjetiva o absurda. Pero si le haces la prueba de ¿qué me están diciendo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el argumento real? ¿En qué se sustenta? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuánto? Cuando dice mucha gente, una gran mayoría, ¿cuánto es una gran mayoría? ¿De qué se trata esto? El pensamiento creativo, que consiste en cuestionar preguntando constructivamente, también ayuda mucho a pensar estratégicamente. Y algo también que ayuda es adoptar metodologías. Por ejemplo, tú tienes la metodología de Design Thinking, sí, que ayuda mucho a pensar estratégicamente. Nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama IDEAR, de la cual podemos hablar quizás en otra ocasión, que también ayuda a pensar estratégicamente. Y lo que decía antes, si vamos a hablar de equipos, y las personas son quienes hacen las empresas, fomentar la diversidad de puntos de vista, de pensamiento, de manera abierta, porque en esa diversidad están las soluciones. La gente sabe lo que se requiere. Lo importante es que los líderes tengan la capacidad de integrar esas personas, de integrar esas mentes, de integrar esos corazones, para que saquemos lo mejor de una manera conjunta. Excelente, Carlos. Mira, la verdad que excelente lo que acabaste de tocar. La verdad que estas técnicas creo que de manera práctica pueden comenzar a implementarse desde ahora. A todo el que nos escuchó y también a todo el que nos va a estar escuchando en el podcast. Las gracias, Carlos, por tu tiempo nuevamente, y también las gracias por compartir tus experiencias. Puntos finales para concluir esta intervención. Sí. Bueno, mira, de mi parte, en primer lugar, tener una visión clara, una visión entusiasta, una visión emocionante, retadora, motivante. Traducir esa visión en palabras, en números, en fechas. Abrirse a la diversidad y al pensamiento colaborativo. Formarse en técnicas, formarse en herramientas, y ejercitar, hacer ejercicios de pensamiento, que hay libros y hay sitios en la web que pueden visitar, páginas web que pueden visitar,
para buscar herramientas, para buscar juegos y dinámicas de pensamiento crítico, de pensamiento estratégico. Recordar que el cerebro siempre piensa en positivo y es teleológico, que necesita objetivos. Por lo tanto, crear procesos de pensamiento orientados al qué sí lograr y cómo sí conseguirlo, más que ver por qué no. Finalmente, recordar siempre, diferenciar planificación estratégica y pensamiento estratégico son dos cosas distintas. Un buen proceso de pensamiento estratégico nos puede llevar a plasmar todo eso en un buen plan estratégico que nos lleve al éxito. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Señores, ya escucharon Carlos Yunen acerca de claves para incentivar el pensamiento estratégico.